Hello class, esperando que se encuentren bien en sus hogares, pese a la distancia les queremos enviar un afectuoso saludo. Esta cápsula es un apoyo para realizar la guía número 5. Trabajaremos con el objetivo de analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. No olvides revisar la retroalimentación de la guía número 4 sobre el discurso argumentativo. Si aún no la has enviado, recuerda que aún puedes hacerlo. Registra en el asunto el número de la guía que estás enviando para que sea más fácil la organización y la recepción de correos electrónicos. Para comenzar, puedes pausar el video y tomar el tiempo necesario para leer con calma la siguiente historieta. Si nos planteamos la siguiente interrogante, ¿qué tipo de personajes pueden existir en las narraciones? No pensemos solo en la historieta, sino que pensemos en todas las historias que conocemos. A modo general, registra todas las ideas y las respuestas que se te ocurren, en tu guía, en tu cuaderno, de forma ordenada. La segunda interrogante es ¿qué rol juegan los personajes en las narraciones? Según tu conocimiento y con tus propias palabras, ¿qué rol consideras tú que juegan los personajes en las narraciones? Registra una respuesta lo más completa posible. ¿Sabías que de acuerdo a la evolución que tienen en el relato los personajes, existen algunos que se llaman planos y otros redondos? Los personajes planos son aquellos personajes que se muestran inalterables en el desarrollo de la historia. Por el contrario, un personaje redondo es un personaje que va cambiando en la medida que evoluciona el relato, por lo que puede pasar de creer en una cosa y luego en otra. A continuación, tendrás que hacer clic en este link de YouTube, donde podrás visualizar el video de La Bella y la Bestia. Es una adaptación, una canción parodia del grupo Destripando la Historia. Tómate el tiempo necesario para prestar total atención, sin distracciones. Fíjate bien en las acciones de los personajes, en la cronología, intenta aplicar en la medida en la que ves el video habilidades, por ejemplo, como comprender la secuencia, ¿cierto? Inicio, desarrollo, final. Comparar y contrastar, por ejemplo, actitudes de los personajes, personalidades. Si es necesario que veas el video más de una vez, lo puedes hacer, no hay problema. Una vez que te sientas preparado, con conocimiento de esta narración, puedes continuar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos personajes presenta este relato? Registra la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la evolución del personaje de la bestia? ¿Consideras tú que este personaje tuvo alguna evolución? Apliquemos esta misma pregunta, pero al personaje de Bella. ¿Cómo sería la evolución de este personaje? Por último, ¿cómo es la evolución del personaje del hada malvada? Intenta registrar respuestas completas. Acorde a esta definición de personajes, ¿cómo clasificarías a los personajes del cuento La Bella y la Bestia, recién revisado? Concentrémonos en la definición de personaje plano y personaje redondo. Tendrán que completar esta tabla. Considera solo estos 4 personajes. Una vez que decides la clasificación,
que le otorgarás a estos 4 personajes, es decir, si son redondos o planos, puedes continuar con tu guía. Ahora, si tú no has podido clasificar los tipos de personaje, te aconsejo los siguientes pasos. El primero es que identifiques el personaje y su rol en la historia. El segundo paso sería identificar los eventos donde el personaje impacta en la historia. El tercer paso sería reconocer la característica del personaje que determina su actuar en la historia. El paso 4 sería reconocer las creencias que determinan el actuar en la historia. Y por último, comparar la información recabada para establecer si cambiaron o no durante su desarrollo. Si tú sigues esos 5 pasos, podrás clasificar de una forma mucho más directa la clasificación del personaje en la categoría redondo o plano. La siguiente instrucción es que tú tienes que desarrollar estos pasos, pero con los personajes de Bella, Bestia y del Hada Malvada. Te voy a tratar de orientar para que no tengas dificultad para realizar esta tabla. Pensemos en Bella. El paso 1 nos pide identificar al personaje y su rol en la historia. El personaje sería Bella, su rol en la historia sería protagonista. En el paso 2 dice identificar los eventos donde el personaje impacta en la historia. Esos eventos que son los más relevantes, donde este personaje interviene de forma más potente en la historia, sería cuando ella llega al castillo. ¿Ya? Ahí ya genera un impacto en la historia. Cuando ella se va del castillo, también es un evento importante dentro de la narración. Cuando ella decide que Bestia puede dormir con ella, también es un momento culmine. Y cuando ella observa el cambio de Bestia, también pasa a ser uno de los elementos que impacta la historia. A través de estos 4 sucesos se generan cambios en la narración. Por eso podemos decir que son eventos donde el personaje impacta en la narración. Luego, el paso 3 nos pide reconocer las características del personaje y esta característica determinaría entonces su actuar en la historia. Al principio podemos reconocer que Bella es una chica valiente. Y al mismo tiempo es curiosa. Estas 2 características fusionadas, ¿cierto?, determinan un poco su manera de actuar durante la narración. De esta forma se definen también sus acciones y sus decisiones. El paso 4 nos pide reconocer las creencias que determinan el actuar en la historia. La primera creencia, que era lo que mantenía cierto como este espíritu de Bella, era el miedo que tenía Bestia. Pero luego pasa de un miedo a ser una confianza en la Bestia. Finalmente, el paso 5 nos pide comparar la información que hemos, ¿cierto?, recabado para establecer si cambiaron o no en el desarrollo de la historia. Y según lo que hemos revisado a través de los pasos anteriores, podemos darnos cuenta que es un personaje que cambia la historia. Por ende, sería la respuesta que deberías registrar acá. Debes realizar este mismo ejercicio con los personajes de Bestia y del Hada Malvado. Una vez que completes esta tabla, vas a corroborar tus respuestas. Recuerda que en la tabla anterior tuviste que clasificar antes de realizar los pasos. ¿Realmente habías clasificado bien al personaje sobre si era plano o redondo? Si es que te equivocaste, según el desarrollo de los pasos, puedes corregir tu respuesta. Si no, espera la clase Zoom para que podamos compartir nuestras respuestas y experiencias.
La segunda parte de nuestra guía tendrás que leer el texto de cómo la sabiduría se esparció por el mundo. También puedes escuchar el audio en el siguiente link. Toma el tiempo que sea necesario para leer el relato. Una vez que termines tu lectura, vas a pasar a la sección de preguntas. Yo te recomiendo ir pausando el video para que puedas desarrollar tu guía paralelo al desarrollo del video. Una vez que leas el texto, o en su defecto lo hayas escuchado, vas a pasar a la sección de preguntas. La primera sería, ¿cuáles son los personajes del relato? ¿Y qué rol ocupan en la historia? La segunda pregunta es, ¿en qué momento de la historia impacta cada uno? La siguiente pregunta es, ¿qué características y creencias de cada uno los llevan a actuar de esta manera? Si te das cuenta, estas preguntas son las mismas de los pasos anteriores. Es decir, que la pregunta 4 nos pregunta, ¿qué tipo de personajes serían de acuerdo al análisis que realizaste? ¿Y por qué? Justifica con los datos que sacaste de las preguntas anteriores. Has finalizado la guía número 5. Una vez que la termines, no olvides enviarla al correo de tu profesora.